momento haya cómo está este o cómo falta aquel, ¿no? Estamos tranquilos y no le vas a tirar al Vasco hoy. ¿Tú crees que yo le tiro al Vasco? A veces sí. ¿Por qué? Pues porque hay jugadores que dices no me gustan y otros que sí te gustan y que no están. Lo único que le podríamos poner que le tiro ¿Ya ves cómo le está tirando? es porque es su gusto y él puede poner el que él quiera. Ahorita no decimos absolutamente nada por las ausencias de lesiones y es lo que hay y con eso hay que trabajar. Entonces me parece que viendo lo positivo más que tirarle, es decir, ¿sabes qué, Javier? El Vasco Aguirre, tienes que trabajar con esto y darnos a entender que ya está casi lista la lista final para este Mundial el 11 de junio. Me parece increíble ver que ahora sí se perfila lo que habíamos nombrado con el tema de Fidalgo. Lo nombraban mucho desde hace meses. Llega el mes de marzo y Fidalgo está en la lista. Hace bien su labor en Betis, por supuesto. Está levantando la mano para estar en esa lista y hay que ver qué tanto está para ser titular contra Portugal, sobre todo. Es una selección muy poderosa, con Cristiano, sin Cristiano. Va a ser un sinodal importante y eso para mí creo que es más interesante ver qué tanto esos jugadores en la media cancha pueden ser relevantes. Qué bueno que está en el Betis y qué bueno que en el Betis dio ese saltito de calidad, porque el contraste con el América, el actual América, pues es grande. Pero aunque hubiera estado en este América un poco decadente, si es que a algunos les parece fuerte la palabra, parece que esa es la tendencia, también hubiera estado convocado, aunque estuviera en una inercia negativa, porque esto ya venía desde antes cocinando. Y es del gusto de Javier Aguirre. Exacto. Y está bien. Vamos a escuchar algunas declaraciones polémicas de gente como Fernando Quirarte, Osvaldo Sánchez hablando de este tema, de los naturalizados, porque no deja de estar en la conversación. Ricardo Peláez, ¿te gusta o no te gusta la lista? Tan me gusta, ya tengo mi 11 inicial. A ver, dale de una vez. Voy a pedir Ricardo Peláez Aguirre. Voy a hablar un minuto cuando presente mi lista y no quiero que me digan. Ya de una vez, mira, Paco y Diony no van a saludar para que te arranques y la gente diga sí. Saluda. ¿Para qué te tardas? Dale, de una vez. A ver, producción, por favor. Estás ansioso. A ver, pónganla, por favor. Mañana es el Mundial y esto es lo que pondría Ricardo Peláez. Voy a poner mis lentes para poder verme de mejor forma. Cuando la hiciste, te lo pusiste. Ochoa en la portería. Si ya lo llamaste, este no está para que me voy a poner en la banca para que lo tengas un ratito para que hables. No, este lo traes, lo pones. Entonces, Ochoa en la portería. Punto. No hay más. Los dos centrales, ya se recuperó Montes, está Johan, Montes y Johan, que van al revés, por cierto, ¿sí? Ahí están. Listo. Por izquierda Gallardo, no hay nada que pensarle. Y por derecha Jorge Sánchez. ¿Por qué Jorge Sánchez? Porque es un rival de categoría. Y lo primero que hay que hacer es marcar bien y después irse al ataque. Entonces, esta defensa me gusta. Después, dos contenciones. Ahí está Fidalgo con Lira. ¿Por qué estos dos? Porque Lira puede hacer esto. ¿Sí? Sí. Y Fidalgo puede hacer esto. Y también para atrás Fidalgo. Entonces, estos dos son versátiles y cuando tienen que hacer los dos contenciones, lo van a hacer. Después, a Vega lo pongo por este sector porque ya se recuperó. Alvarado le encanta al Javier Aguirre, hace todo el carril y es muy responsable, ¿sí? A Quiñones lo pongo ahí como media punta, sabiendo que podemos hacer esto, ¿sí? Regresamos a Quiñones ahí. Y sabemos que podemos hacer esto, jugar con dos puntas y Fidalgo tomar una posesión adelantada, ¿sí? Entonces, me parece una muy buena alineación. Un equipo equilibrado, un equipo responsable con los carrileros haciendo prácticamente todo el trabajo cuando haya que hacerlo, con dos puntas cuando sea necesario o con Raúl Jiménez en punta y un media punta. Quiñones trabajó ahí con Furch años, insisto en lo de Lira, meterse como central y Fidalgo proyectarse en la construcción. Ya sabemos que Gallardo hace de todas, un buen trabajo ofensivo y también marca bien. Ya pueden hablar, Paco. Gracias. ¿Listo? Paco, buenas noches. Buenas noches. Me gustan Ahora las sí el tema importante, ¿no? Sí. Me gustan las explicaciones de Ricardo siempre porque está bien argumentado. Yo tendría un 11 inicial similar, pero quizás, por ejemplo, el tema de Charlie. A mí me dicen que Charlie no lo va a llevar Javier. Yo creo que Charlie, que juega junto a Lira y que Lira va a jugar, tiene que estar ahí. Fidalgo, Alvarado, Quiñones, Jiménez. Atrás yo pondría a Reyes. A Reyes como lateral derecho. Me parece que por estatura, por jerarquía, por cómo defiende, con Montes, Johan y Gallardo. Y el Tala. Tala. ¿Por qué Ochoa no? Porque Ochoa no está en el... Tú ves los partidos, todos los partidos, los goles que le meten no está en condiciones. Entonces no lo convoques. ¿Para qué lo traes? Para tenerlo en la banca. Que no venga, que siga jugando allá. ¿Comercialmente? Mira, yo no sé cómo sea el tema Javier. Javier, por ejemplo, una vez llevó a Jorge Campos como tercer portero para que hiciera grupo
En este caso puede ser Ochoa para romper el récord y para que haga grupo. Es un tipo positivo y le suma al equipo en una Copa del Mundo. Lo que sí tengo muy en claro que Javier no tiene dudas. Pues nosotros podemos quitar y poner jugadores. Javier ya tiene prácticamente su lista. Y si me apuras, Javier ya tiene el 11 inicial, el equipo que va a poner, no con Portugal ahora, el equipo que va a poner en el debut de la selección mexicana en la inauguración. Y varía mucho de en el próximo Mundial. ¿No? O sea, yo pienso que está, si hacemos una alineación todos. Falta Edson, Romo, ese tipo de jugadores. Que se Sí, pueden- pero hay que ver cómo están. ¿No? Sí, Pero yo no claro. creo que vaya a cambiar mucho. No, a ver, yo tengo dudas sobre si Quiñones va a ser titular. Sí. Yo creo que ahí puede haber alguna... Orbelín, pienso yo que... Quiñones no tiene que abrir la boca, nomás con un letrerito que diga, así que lo traiga. ¿Cuántos goles lleva? Sí, pero... Así que se lo ponga Javier Aguirre. pero Aquí, no- aquí está lo pero que no se es, necesita. no es todo, porque hay que ver los compañeros, el sistema, no, la Liga Árabe es muy respetable, hay que ver quién El mismo gusto genera de el México. juego ofensivo en su equipo. Yo creo que Quiñones es un buen cambio en ciertas circunstancias, no creo que vaya a ser titular. Y yo estoy más con Paco. Ochoa va a estar en la lista, va a ser uno de los 3 porteros. Yo creo que en este partido, en el primero, tienes que mandar un mensaje y decir, mi número 1 es el Tala, contra Portugal. Y luego probablemente contra Bélgica puede jugar Memo. Yo esperaría que ya teniendo el contacto directo con Memo, el cuerpo técnico, incluido Rafa, incluido lo que pueda decir Duilio, se den cuenta sobre las cosas que se pueden medir en capacidad, no en experiencia, no en presión. Si el Tala tiene más alcance, si el Tala tiene mayor potencia de piernas, si el Tala es más flexible, bastaría con que el primer partido contra Portugal, que es ya realmente el que establece ciertas pautas, le des toda la confianza al Tala Rangel y que no dudemos de que contra Sudáfrica lo más importante es quién esté listo para la presión, sino quién es más portero en este momento. Déjame aclarar porque ya hablé de Dionisio. A mí la producción me dijo, tu 11, no me dijo el 11 de Aguirre. Este es mi 11 de esta selección de 26 Contra jugadores. Portugal. Lo más competitivo contra Portugal para mí es esto. Diony, por favor. Sí, y yo tendría la duda, sobre todo en el tema de Quiñones, ¿no? Pensando en lo que le gusta, en lo que le agrada, en lo que Javier Aguirre ha tenido en el proceso, ¿no? Y lo otro, es cierto, hay que hablar de los que están, pero yo sigo sin entender. Para mí hoy, la actualidad, y no solamente de hoy, desde hace ya por lo menos un par de torneos, y pensando que juegan en la misma posición, tirados un poco por derecha, no entiendo cómo Angulo de Toluca no pueda entrar a esta convocatoria y sigas, por ejemplo, con Eric Sánchez, que me da la impresión que ni siquiera va a ir al Mundial. Buen punto, buen punto. Ni siquiera va a ir al Mundial Eric Sánchez. Si yo tengo que sacar algunos jugadores de esta convocatoria que pienso que no va a llegar al Mundial, Angulo, el otro, el de Tigres, Eric Sánchez, Denzel. No, Angulo de Tigres es un gran central. Y gran marcador. Sí, bueno, pero ahí le va a ganar por el Israel. perfil zurdo también. No. para complementar la lista. El López, sí. Otros que pienso que no se van a quedar es el mismo Quiñones, Memote, y pongo en signos de interrogación a Brian Gutiérrez y a Obed Vargas. Perdón, pero ¿cómo que el perfil zurdo? Los dos son zurdos. Edgar López. Creo, Everardo. Sí. perdón. Sí, ¿De Toluca? Everardo López. Sí, Everardo López, sí. Everardo López. Por ese, se me hace que él como que es más del ojito de Javier Aguirre, ¿no? Pensando que el titular va a ser Johan Vázquez y que no se va a lesionar Johan. Ahora, nada más ahora, algo. Sí, nada y- más, Diony, es que Sí. sí tenemos en cuenta que el partido, lo que más se puede parecer a ese debut mundialista es este contra Portugal. Eduardo de la Torre. Hola Oscar, ¿Cómo estás, Yayo? todo bien, gracias, saludos, Gustavo, Calaco, Paul. ¿Necesario el regreso de Memo? Bueno, yo creo que más sobre todo con la lesión de Malagón, ¿no? Estamos en una generación, no generación, sino una camada de arqueros, no como antes, que había mucho arquero y había para escoger de donde quisieras, ¿no? Ahora se está recurriendo a Memo más por la historia, ¿no? Que por un presente. Y yo creo que no está mal. ¿Y no es peligroso? Pues puede ser, digo, tampoco peligroso hubiera sido que ni jugara. Ahí sí, ¿no? Descanchado y todo eso puede ser peligroso. Pero yo creo que con la actividad en sí y la experiencia de Memo Ochoa, pues puede ser muy favorable que esté en la selección. Hablas de otros momentos en los que ha habido más baraja de porteros mexicanos. Sí, más.
El hubiera no existe, Eduardo de la Torre, pero en otro momento, con otras camadas y otras generaciones de porteros, ¿llamarían a Memo a los 40? Difícilmente. Con otras camadas, de las que ha habido últimamente, difícilmente. Pues llamaron al Conejo. A ¿sí, esta, no? a esta edad. Para el 2010. ¿Y quién es el entrenador? Javier Aguirre. Muy bien, Jalaco. Nos vamos a adelantar a los 13 minutos de costumbre para saludar al señor Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas ¿Cómo estás, noches. mi Gus? Compañeros, saludos a todos. Buenas noches. No, y súmale a lo que ya comentaron mis compañeros, que además también en esa del 2010 el Conejo llega de manera inesperada. Estaban otros arqueros en un... Corona. Ahí sí había Chuy Corona. Chuy en un gran momento, Osvaldo todavía andaba bien. Había El otros... propio Memo. El propio Paco Memo estaba en su prime, diría yo, en juventud, condición. Era el que todos veíamos a Memo como el titular y sorprende más la manera en que termina llamándolo Javier Aguirre. Ahora, en esta, si Malagón no se lesiona, no sé si fuera a ser el titular. Te lo digo porque Tal ha andado muy bien, ha sido el portero de los últimos partidos de Javier. Pero el que le ganó los 2 torneos oficiales de la Leagues, la Nations League y la CONCACAF fue Malagón. Y lo hizo muy bien y también comenzó entrando por una lesión, ¿no? Justamente en un partido contra Honduras, si no me falla la memoria. Y pues de ahí se agarró de una lesión de Memo Ochoa, recordarán, en un partido que sale y ahí toma la titularidad. Entonces yo creo que para Javier Aguirre probablemente Malagón en ese sentido, porque ya lo tuvo en un par de torneos oficiales de titular con Memo en la banca, pienso que era más adelantada la posibilidad de Malagón. El que se haya lastimosamente lesionado Luis Ángel Malagón no solamente le abre la portería en la posibilidad del tercero a Acevedo, sino a Memo contundentemente de la titularidad. Hablan de la generación, de la competencia por el puesto. Dejar pasar 1 año y medio para regresar al portero con más experiencia de 40 años de edad. ¿Y quién fue el portero en el anterior torneo verdaderamente relevante para la selección mexicana? Malagón. Copa América. La Copa América. Julio González. ¿Y dónde está Julio González? En Puebla y no jugó el otro día, no me acuerdo. Estaba lesionado, luego se recuperó. O sea, el hecho de que el portero que estuvo en la Copa América ya no aparezca y el hecho de que regrese después de 1 año y medio el más veterano refuerza eso que ¿Y dicen. te acuerdas por qué? Porque Julio perdió Por el problema de Pumas. el problema con Alcalá, era el otro, creo. Con Gil Alcalá. Gil Alcalá, que se pelean y que la directiva decide correrlos a los 2, ¿no? Y qué desafortunado hecho, ¿no? Hoy Julio González, le mandamos un abrazo, desaparecido del panorama de selección, muy lejos, ¿no? De estar ahí entre los que hoy deberían de estar. Pero bueno, yo todavía tengo mis dudas que Memo Ochoa va a ser titular contra Portugal, por ejemplo. Tengo mis dudas. Todo apuntaría a que sea el Tala, Rangel, Es que ¿no? es el que ha utilizado. Ahora, dices, no lo ha llamado en las últimas porque podía llamar puro de la liga local, ¿no? Acuérdense que no hubo fechas en las que no se contó con seleccionados europeos porque no eran fechas FIFA y pues era entendible que el Tala, bueno, hasta llegábamos a pensar que en alguna podía jugar Acevedo y no fue. Yo sí creo que para el Mundial, después de ese microciclo donde los tenga Javier Aguirre, sí puede decidirse al final, como lo hizo en aquella del 2010, por el veterano. Pero contra Portugal, yo creo que va a parar el Tala. Te digo más, me sorprende más el llamado de Acevedo que el de Memo. Todavía. Yo a Acevedo no lo veo en selección. O sea, creo que hoy hay por lo menos 4 o 5 arqueros mexicanos que atraviesan mejor momento que Acevedo. Pero no sería un premio a la Pero constancia. la selección no es para premiar. Y menos a alguien que no ha jugado. No, pero ¿sabes Pero qué pues el tiene? tercero. No, pero no ha jugado. Tiene que y hay ver- 4 o 5 arqueros hoy que Sí. están mucho mejor. No, Acevedo está jugando. De hecho, creo que es el No, portero. pero no me digas que hoy está mejor que Toño Rodríguez, que el Mochis, que Luis García, Son que diferentes. Padilla. ¿Sabes qué tiene mucho que ver? Yo creo, ¿eh? Si tú revisas las estadísticas, las atajadas que tiene Acevedo. Y los goles donde pudo haber hecho más son peores. Bueno, pues también el Tala el otro día se No, comió no, uno y es el no, titular. pero lo de Acevedo es dramático. Pero el Tala se comió uno el otro día y es el titular. Todos los porteros se comen El goles. portero Pero se si come vamos a goles. comerse goles, pues no habría ningún arquero. No habría ni un solo arquero. No habría ningún Todos solo se arquero. comen alguno. Yo creo más bien Yo a veces, que, pero- no porque juegue contra Portugal va a ser titular. Para mí va a tener un partido uno, un partido el otro. Y de ahí se puede decidir la titularidad. Uno Memo y uno Tala.
Uno Memo y uno Tala. Puede Y ser, de ahí sí. se va a decidir la titularidad, porque ya no estamos en momentos de ver quién sí, quién no, ¿no? Ya son los porteros, ya estamos llegando a la conclusión de que no hay más. Sí. Más allá de los que nombraste, Calaco, y la verdad, cuando se nombraban era cuando más errores cometían, ¿no? De repente había como un embrujo con los porteros, ¿no? Está muy bien, muy bien, muy bien, y de repente el siguiente partido... México ya tiene convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica, y como era de esperarse, la lista de Javier Aguirre no tardó ni 5 minutos en encender el debate. Porque sí, hay nombres interesantes, hay regresos, hay oportunidades, pero también hay ausencias, decisiones polémicas y sobre todo, una sensación clara. Esta lista está parchada. Y no lo decimos por decirlo, lo dicen los hechos. Porque cuando revisas la convocatoria, lo primero que salta es la cantidad de bajas importantes que no están. No está Santiago Jiménez, no está Edson Álvarez, no está Luis Romo, no está Rodrigo Huescas, no está Marcel Ruiz y tampoco Malagón. Es decir, medio esqueleto del equipo titular está fuera por lesión o recuperación. Entonces, la pregunta es directa. ¿Esta es realmente la selección que quiere Aguirre o es lo que le quedó disponible? Porque eso cambia completamente el análisis. Ahora, dentro de ese contexto, hay nombres que llaman muchísimo la atención. Empezando por uno que ya está generando conversación fuerte, Álvaro Fidalgo. Sí, Fidalgo en la selección mexicana. Un jugador que ha sido clave en América, que tiene una lectura de juego espectacular, que entiende los tiempos, que le da pausa y claridad al mediocampo, pero que durante mucho tiempo fue ignorado en el Tri. Hoy aparece. Y no solo aparece, llega como uno de los líderes futbolísticos de esta convocatoria. Y eso abre un debate interesante. ¿Fidalgo llega tarde a la selección? ¿O simplemente es el momento correcto? Porque lo que es innegable es que hoy México necesita jugadores que sepan manejar el balón, que no se desesperen, que puedan competir contra selecciones europeas, y ahí Fidalgo puede ser clave. Pero no es el único nombre fuerte, porque también está Julián Quiñones, un jugador que siempre genera polémica, que divide opiniones, que para algunos es indispensable y para otros no termina de convencer en selección. Pero Aguirre lo mantiene. Y eso tiene un mensaje claro. Quiñones es parte del proyecto. Es un jugador que el técnico considera importante y que seguramente tendrá minutos en estos partidos. Ahora, otro nombre que no pasa desapercibido, Guillermo Ochoa. Porque sí, Memo sigue siendo convocado, sigue siendo parte del equipo. Y esto vuelve a abrir la discusión de siempre. ¿Hasta cuándo Ochoa? Porque mientras algunos defienden su experiencia, su liderazgo, su trayectoria, otros creen que es momento de dar paso a una nueva generación. Y ahí es donde aparecen nombres como Acevedo o el Tala Rangel. Porteros con proyección, con condiciones, pero que todavía no terminan de consolidarse como titulares indiscutibles del Tri. Entonces, Aguirre opta por lo seguro, por la experiencia, por lo que ya conoce. Pero eso también puede ser un arma de doble filo, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y México necesita certezas, no nostalgia. Ahora, si nos vamos a la defensa, encontramos una mezcla interesante. Johan Vázquez, César Montes, Jorge Sánchez, nombres que ya tienen recorrido en Europa. Pero también aparecen opciones como Israel Reyes o Ledesma, que vienen empujando desde la Liga MX. Y aquí hay otro punto importante. La defensa mexicana sigue siendo una incógnita. No termina de consolidarse. No termina de transmitir seguridad. Y enfrentar a selecciones como Portugal y Bélgica no es cualquier cosa. Estamos hablando de equipos con jugadores de élite mundial, con velocidad, con técnica, con pegada. Y ahí México va a ser exigido al máximo. Por eso esta convocatoria no es solo una lista, es una prueba real de nivel. Ahora, el mediocampo, ahí hay nombres que generan expectativa. Eric Lira, Orbelín Pineda,
Eric Sánchez, Carlos Rodríguez, pero sobre todo la inclusión de Obed Vargas, un jugador joven con proyección internacional que empieza a aparecer como una apuesta a futuro. Y eso es interesante, porque Aguirre no solo está pensando en el presente, también está viendo hacia el Mundial. Pero aquí viene el problema, el tiempo, porque no hay mucho margen, porque estos partidos no son amistosos cualquiera, son contra Portugal, son contra Bélgica, son pruebas de altísimo nivel. Y México no llega en su mejor momento, llega con dudas, llega con ausencias, llega con una convocatoria que, como ya dijimos, está parchada. Entonces la exigencia es mayor, porque no hay excusas. Porque aunque falten jugadores, la selección mexicana tiene que competir, tiene que mostrar una idea, tiene que demostrar que hay un proyecto. Y ahí es donde Aguirre se juega mucho, porque más allá del resultado, lo que se va a evaluar es el funcionamiento, la actitud, la respuesta del equipo ante rivales de élite. Y ahora hablemos del ataque, porque ahí hay nombres que ilusionan, pero también generan preguntas. Raúl Jiménez, un jugador que busca recuperar su mejor versión, que necesita minutos, que necesita confianza y que puede ser clave si logra reencontrarse con el gol. Pero también está la Hormiga González. Sí, el delantero de Chivas que está en un gran momento, que viene de destacar en Liga MX y que ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en la selección. Y aquí hay un debate fuerte. ¿Está listo para este nivel? Porque una cosa es rendir en la liga y otra muy distinta es enfrentar a defensas europeas. Pero las oportunidades se ganan y la Hormiga se la ganó. Ahora tiene que responder. También aparece Alexis Vega, un jugador que siempre está en el ojo del huracán, que tiene talento, pero que muchas veces es cuestionado por su irregularidad. Y esta convocatoria es una nueva oportunidad. Una más, quizá una de las últimas antes del Mundial, y tiene que aprovecharla, porque el margen se reduce, porque la competencia es fuerte, porque nadie tiene lugar asegurado. Y ahí es donde este tipo de partidos se vuelven clave, porque no solo se juega contra Portugal o Bélgica, se juega por un lugar en el Mundial, se juega por un lugar en la lista final, se juega por demostrar que puedes competir al máximo nivel. Ahora, hablemos de los partidos. México versus Portugal, en el Estadio Azteca. Un escenario histórico, reinaugurado para el Mundial. Y eso ya le da un contexto especial. Pero además, enfrente estará una selección de altísimo nivel, con figuras, con experiencia, con jerarquía, y México tendrá que responder. No solo competir, responder. Y después, México versus Bélgica en Chicago. Otro rival complicado, otra prueba exigente, otro escenario donde México tendrá que demostrar de qué está hecho. Y aquí es donde queremos abrir el debate. ¿Esta convocatoria te convence? ¿Crees que Aguirre está tomando las mejores decisiones? ¿México está listo para competir contra estas selecciones? Porque una cosa es clara, esta no es una fecha FIFA más, es una prueba real. Una prueba que puede marcar el rumbo al Mundial. Y una prueba que puede dejar muchas conclusiones, buenas o muy preocupantes. Porque al final, más allá de los nombres, lo que importa es el rendimiento. Y México necesita empezar a mostrar algo más. Mucho más, porque el tiempo se está acabando. Y el margen de error también